buenas noches para todos, para ustedes, para Angie, para Juan Carlos, para Yesid y para quienes vayan a ver esta grabación. El otro problema que hemos tenido es que por situaciones logísticas de la universidad, pues no se está pudiendo grabar lo que, digamos, consolidar la grabación de las reuniones webs y de los CIPAs que se están teniendo por situaciones de logística del Teams. Ojalá este problema se solucione rápido, pero si después de esta grabación yo logro y de pronto es posible que logre descargar lo que quede, entonces les divulgaré la grabación de esta reunión. Antier tuve otro CIPAS, en ese sí, pues bueno, no hubo cruce de horarios, como les decía, y bueno, me pude haber demorado un poco más con los estudiantes, pero me dio igual porque la grabación no se ha podido consolidar ahí en el, en el stream de Teams, cuando quedan las grabaciones, las reuniones. Entonces, pues es una situación, digamos, compleja y técnica que no podemos salvar ahorita. Esperemos que se solucione. Pero sin embargo, voy a hacer lo posible de mirar cómo sería posible descargar esta grabación que quede y divulgarles a ustedes. Igual, lo que vamos a hacer, les voy a dar las pautas para que el ejercicio de esta tarea no sea tan complicado. Entonces, me confirman, por favor, si están viendo la presentación. Sí, señor, sí, señor. Bueno, perfecto. Listo, muchas gracias. Listo, la idea es agilizar. ¿Cuál es el sentido? Ahí tienen unas referencias de donde pueden extractar todos los insumos para realizar tanto la interpretación de las respuestas a las preguntas, como incluso pueden extractar lo que tiene que ver con la realización del ejercicio escogido. Como sé que por el chat ya no se está pudiendo, ya no me permite enviar PDFs, entonces yo les voy a enviar a través del chat del correo interno del curso, les voy a hacer unos varios regalitos, les voy a enviar una bibliografía adicional, en particular una que yo tengo citada acá en la presentación, que es La microeconomía de Pindic, que es excelente libro que les sirve para aumentar y argumentar todo lo que tenga que ver con estos temas de externalidades y que les va a servir también para el resto del programa, para el resto del curso. Y La economía de Mankiw, de Gregory N. Mankiw, N. Gregory Mankiw, que es Principios de Economía, excelente libro, muy actualizado, es gratis, es un PDF, un libro excelente tiraje, de excelente diagramación. Ambos, el de Pindic, están en el PDF oficial de los autores, entonces no es ni una fotocopia, ni un escáner de un ejemplar en físico, no es nada. Y lo mismo la microeconomía de Nicholson. Les voy a hacer ese regalo en estos días para que tengan esas fuentes de consulta que les va a servir para el resto del curso y también para argumentar sus tareas y las otras tareas que vienen, porque tienen que ver todo esto con el tema de externalidades, política de bienes públicos, etcétera. Todo este tema está tratado en los desarrollos de la microeconomía sobre todo, porque es el tema que tiene que ver con externalidades. El tema que tiene que ver con economía ambiental es el tema de las externalidades, quien primero originó y hizo tratamientos teóricos, avances teóricos y aportes teóricos en la ciencia económica. No lo tengo aquí en la presentación, pero lo vamos a hacer en el próximo web conference, y de eso voy a hablar también un poco en el próximo web conference, sobre el tema de externalidades y temas que tenían que ver ya desde esa época, incluso a principios del siglo XX, con los temas de externalidades, contaminación, afectaciones a los bienes públicos, afectaciones digamos, al entorno de los bienes naturales, la tierra, el trabajo, el capital. Fue el profesor Pigou, por allá principios del siglo XX hasta los años 30, 40 y 50 incluso. Este señor británico de origen francés, pero que pertenecía, hizo sus desarrollos en la escuela británica, incluso al lado del señor Marshall, el gran microeconomista y consolidador del análisis microeconómico moderno, y al lado del señor Keynes. Este señor Pigou, el profesor Pigou, el famoso profesor Pigou, comienza a hablar de estos temas de externalidades positivas, negativas, y la incidencia de algo que ya en esa época se estaba, sí, consolidando, y era la influencia de los bienes públicos y el sector gobierno en el quehacer económico, en la economía. Entonces, todo esto lo encuentran resumido en no solo estas fuentes de consulta en las que les voy a yo obsequiar, y en la web en general, cualquier fuente de consulta ustedes pueden llegar a consultar aportes del modelo de Pigou,
a la economía, tanto al esquema neoclásico como a la economía del Estado, porque es como un punto de quiebre que hace este señor y como un compendio que vincula todo lo que fue la transición del marginalismo de principios del siglo XX, finales del siglo XIX en la escuela británica, incluso un poco en la escuela continental, al final de ya de lo que fue pues el devenir de lo que fue la escuela austriaca y la escuela francesa, y lo vincula un poco con esos desarrollos posteriores que dieron origen a lo que es la macroeconomía, la visión de la economía agregada de Keynes. Digamos, hay unos intentos por vincular y por objetivizar estos aportes, no solo a nivel de la conceptualización y las categorías, sino a nivel de la epistemología. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver con, por eso, digamos, quien acreditó este curso de economía ambiental y en todas las facultades de economía, escuelas de economía y programas de economía de otras universidades aquí en Colombia y en otros países, en el orbe latinoamericano, de habla hispana, en España, y etcétera. Y en el mundo anglo, pues el tema de las externalidades se trata desde el punto de vista del análisis microeconómico, que es lo que quería yo mostrar también en la web pasada, en la web conference pasada, en donde miramos el tema de cómo interpretar las externalidades desde el análisis de la utilidad marginal. Y hablé un poco de las funciones. Quienes estuvieron en la web conference pasada se dieron cuenta que simplemente hice una interpretación rápida, muy ágil, muy somera de cómo gráficamente se miraban las externalidades y cómo desde el punto de vista de la formalización algebraicas se interpretaban esas externalidades con funciones, esas funciones que ustedes vieron en su microeconomía. Entonces es algo muy sencillo que voy a tratar de retrotraer aquí rápidamente y vamos, antes de mirar la guía de actividad con estas preguntas, vamos a mirar entonces esa interpretación en el escenario de lo que son las externalidades. Las externalidades las van a encontrar en el libro que les voy a obsequiar mañana. Mañana, por favor, me recuerdan si es que se me olvida, pero mañana me dice alguno de ustedes, de los que están aquí presentes, aquí en la reunión, Sofía o Yesido o Juan Carlos o Angie, por favor me recuerdan, profe, envíenos por favor el libro que nos prometió y se los voy a enviar al correo interno. Lo pueden encontrar también, pero se los voy a enviar los los 3 libros que les estoy prometiendo hoy para que fortalezcan ese proceso para sus tareas. Entonces, son excelentes libros. Las fuentes de consulta que están aquí también en el curso son muy buenas y son muy actuales, que son las que tienen acá en la guía de actividades que quien acreditó este curso el periodo pasado lo dejó muy actualizado. Entonces, el tema de las externalidades y la economía ambiental directamente tratado, digamos, como casi una subdisciplina por el texto aquí de Aguilera y por los textos de Asqueta, son, digamos, un tratamiento mucho más de la economía ambiental y de la subdisciplina, por decirlo. Y ya el tema de Nicholson y Varian, incluyendo el texto este que está aquí mencionado, la bandera, pero sobre todo los 2 primeros, y el tema de Nicholson y el tema de Varian para el tratamiento de los ejercicios y la formalización matemática. Les voy a hacer todo el regalo completo porque también logré encontrar la micro de Varian de ejercicios. Si les sirve y les es útil, voy a hacerles todo el obsequio mañana de esas fuentes de consulta para que las tengan ahí en sus curiosidades. Entonces, por favor, muchachos, señoritas, me recuerdan que si se me llega a olvidar, porque tenemos tantas cosas a veces aquí en la UNAD, compromisos que se nos olvidan, digamos, a veces, digamos, redireccionar estos mensajes que uno a veces deja pendientes. Entonces, por favor, me recuerdan eso, pero yo estoy muy pendiente mañana. Y eso tiene que ver con eso, como en estos textos, por ejemplo, de aquí del de Mankiw, extraje aquí literal, cómo interpreta gráficamente el texto de Mankiw en el capítulo en donde habla de externalidades, si no estoy mal, es el capítulo 12 o 15, el tema de las externalidades, cómo se interpretan gráficamente. Y todo, se dan cuenta que todo el análisis, por favor, y además les pido el favor que para desarrollar su tarea, pueden graficar y recurrir a las gráficas que encuentran en las fuentes de consulta porque la interpretación gráfica es parecida, muy parecida. Ya incluso por ahí vi unos avances de retroalimentación de algunos de ustedes en los grupos y en los avances que me enviaron ya había la parte gráfica y lo que hacen algunos muy ágilmente es extractar la parte gráfica y aclarar. Yo lo que voy a calificar con ustedes es la interpretación.
interpretar cómo es que se aplica esa interpretación a la parte gráfica microeconómica. Es decir, cómo interpretamos una externalidad. Todo escenario ausente de externalidad es el equilibrio microeconómico de Marshall que conocemos, que ya ustedes conocieron en los fundamentos de microeconomía, en donde hay una línea en el mercado competitivo, claro, está planteado por la microeconomía marshalliana, en donde hay una línea de oferta y demanda o una línea de oferta, dos líneas cruzadas, la famosa aspa marshalliana, dos líneas cruzadas, en punto de equilibrio o curvas, según sea el caso, para el comportamiento de grado de respuesta, esquema de efecto-causa o causa-efecto, si es un esquema de grado tipo 1 o ecuaciones tipo 1 o tipo 2. Y entonces es la interpretación clásica del equilibrio en donde hay ausencia de esas externalidades. Y en la otra parte de la interpretación de esas externalidades son los movimientos y desplazamientos de las líneas de oferta y demanda. Entonces también les acepto a cada uno de ustedes, jóvenes y señoritas, que si en el desarrollo de la tarea hacen desplazamientos de líneas de oferta y demanda hacia adelante y hacia atrás, como nos lo enseñaron o se lo enseñan a ustedes en los fundamentos de economía, lo pueden hacer. En esta figura 1 tenemos el esquema de equilibrio. Ahí no hay, digamos, interpretación de situaciones atípicas de mercado. No hay externalidades. Mientras que en la figura 2, y aquí por eso pongo la fuente de externalidades negativas, según el libro Mankiw, esa es esta edición, muy bueno, y las gráficas son muy actuales y los casos son muy actuales. Entonces, aquí en la figura 2 ya Mankiw, que es lo que les va a mostrar. El tema de la contaminación que está tratado ahí a lo largo del curso con los problemas. Casi todo problema de externalidad planteado por los cursos de economía ambiental tiene que ver con la contaminación ambiental. Y no es para menos, porque la contaminación ambiental sí genera problemas de incrementos de las dificultades para conseguir y acceder a los bienes del entorno físico renovables, incluso no renovables e incluso renovables, a los que, digamos, la mayor cantidad de agentes económicos, microeconómicos se tienen que enfrentar para obtenerlos y poder realizar su actividad de oferta y de demanda y llegar al equilibrio. Entonces, por eso esta figura 2 les está mostrando que cuando hay externalidades negativas, no es otra cosa análoga a interpretar un desplazamiento de la línea de oferta hacia atrás. No sé si recuerden los desplazamientos de líneas de oferta y demanda en algún curso en el de microeconomía, por ejemplo, en fundamentos de micro. ¿Quién me dice si están familiarizados con eso? Juan Carlos o Angie o Sofía o Jessy me comentan, ¿están familiarizados con los desplazamientos de líneas o curvas de oferta y demanda? ¿Qué me dicen? En su curso de fundamentos de microeconomía. Más o menos, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Pueden decirlo. Sí, si no estoy mal, profe, pues retomando, creo que es cuando los consumidores no están interesados en los bienes y servicios. ¿Se relaciona a eso? Bueno, se relaciona así a la toma de decisiones de los consumidores en mercado competitivo. Simplemente, entonces les recomiendo, exacto, vayan nuevamente a esos ejercicios de oferta y demanda que vieron en fundamentos de microeconomía, que eran ejercicios muy sencillos, a veces con ecuaciones, a veces sin ecuaciones, en donde lo que se miran es que los puntos de equilibrio se obtienen es cuando son dinámicos, cuando en ese escenario, cuando simplemente los óptimos tienen que cambiar. ¿Y cuándo tienen que cambiar? Cuando cambian las condiciones de demanda o de oferta. En este caso, en el caso de las externalidades, lo que se está afectando es a la situación y las circunstancias a las que se enfrenta el empresario, el oferente, el agente económico oferente. ¿Por qué? Porque si hay un mercado competitivo en donde hay muchas empresas y algunas de esas empresas, por ejemplo, como lo dicen los problemas planteados, por ejemplo, muchas empresas como las del sector pesquero viven de obtener esos bienes que van a ofrecer en el mercado, por ejemplo, del medio ambiente. Entonces, de las cuencas hídricas, de los ríos, de los lagos, de los litorales, de los océanos, en donde, digamos, los bancos de especies acuáticas, biológicas, que son consumidas por el ser humano, son simplemente la fuente donde extraen su oferta. Y entonces cuando otras empresas están operando en esos escenarios biológicos, en esos ecosistemas y los están afectando, pues no están haciendo otra cosa que
alterar las condiciones productivas del medio natural, porque el medio natural también es un escenario para generar oferta de bienes y servicios. Eso es lo que nos está diciendo esta gráfica aquí, y ese es un primer escenario de aproximación bajo el cual debemos interpretar el tema de las externalidades. Es decir, las externalidades son buenas y malas, positivas y negativas, porque afectan incrementando o decrementando, aumentando o disminuyendo los costos para producir bienes, por ejemplo, esos bienes en donde están involucrados la extracción de recursos naturales no renovables, como por ejemplo esos, los bancos de peces que son los aptos para la actividad pesquera de muchas comunidades en muchos países, incluyendo en los países occidentales. Acordémonos que, por ejemplo, los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Noruega, son países que todavía y fuertemente lo hacen, recurren y desarrollan su industria pesquera, por ejemplo. Los países del sudeste asiático, la China, incluso Estados Unidos, en el litoral pacífico y en algunos escenarios que tienen que ver con sus vertientes de ríos, digamos, a lo largo de todo el escenario geográfico del país. Hay escenarios en donde hay, digamos, contextos en donde la actividad pesquera, que es una actividad que recurre a las fuentes no renovables de bancos de peces, está muy activa. Y entonces ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el problema de los recursos forestales. El otro ejemplo es el tema de los recursos de orden agropecuario y agrícola, que recurren mucho a esas fuentes y a esos medios naturales y a esos bancos naturales, como por ejemplo la silvicultura, la agricultura y la ganadería de tipo silvopastoril. Y entonces estamos hablando de escenarios en donde la fuente de recursos y la consecución de esa oferta que se va a dar en el mercado para satisfacer necesidades humanas está dada por empresas, por agentes económicos que recurren a esos bancos naturales, que son generalmente no renovables. Y hay otros ejemplos mucho más amplios, podríamos mirar otros ejemplos mucho más amplios que tienen que ver con esos esquemas de economía natural. Aquí en Colombia se denomina la economía campesina, la economía sostenible, la economía alternativa. En Latinoamérica, digamos, adquiere otro contexto un poco más diferente que tiene que ver con esa tradición histórica de las economías emergentes de los países emergentes del orden latinoamericano, del sudeste asiático, de África ecuatorial, que recurren mucho a esas fuentes naturales de recursos. Y claro, esto tiene que ver con esta gráfica muy claramente, porque cuando los medios naturales se afectan, eso no significa más otra cosa que, ya sea por contaminación, por contaminación de los ríos, de los bancos de peces, por contaminación de las fuentes hídricas, por contaminación de los litorales de las costas en los países, etcétera. Eso no significa otra cosa que incrementar de una u otra manera, con una externalidad negativa, los costos para que esos agentes económicos dependan y puedan obtener recursos de esos medios naturales. Y cuando en la interpretación microeconómica hay incremento de costos para la línea de oferta, en este caso habría un desplazamiento hacia atrás, lo que se llaman desplazamientos paralelos hacia atrás de la línea de oferta. Eso es lo que se interpreta en fundamentos de economía, en el análisis micro básico. Y aquí es fácil. Cuando hay equilibrio, la cantidad ofrecida de bienes y servicios es una, y es una cantidad que permite satisfacer y llegar a un acuerdo de mercado a la mayor parte de agentes económicos. Pero si los costos incrementan, esto significa que los empresarios, los oferentes, esos agentes económicos que tratan de ofrecer esos bienes y servicios, por ejemplo, en este caso, bancos de peces, recursos forestales, recursos de recolección, por ejemplo, la economía recolectiva o de recolección, que en muchos casos, por ejemplo, en las zonas mediterráneas de Europa y del norte de África todavía se recurre a ello. Entonces tenemos los olivos, ciertos tipos de pesca, digamos, tradicional, de pesca de moluscos, cierto tipo de cosechas de frutales que dependen mucho del medio natural no muy alterado. Y entonces eso significa que se alteran los escenarios productivos y eso aumenta los costos. Y entonces para tener un óptimo digamos de Pareto sí, pero también un óptimo marshalliano, tendríamos que hablar de un desplazamiento hacia atrás de la línea de oferta, o lo que es lo mismo, un incremento de los costos sociales, pero también individuales. Y aquí vamos a ver el tema del costo social para producir ese bien. Y entonces tanto el óptimo individual como el óptimo social se van a desplazar en
un escenario en donde se ofrecen menos cantidades a mayores precios. Y entonces son los tradicionales escenarios donde la oferta de un producto se ve escasa. En los famosos escenarios en donde aquí, en nuestro medio colombiano, nuestros vecinos, nuestros amigos nos hablan de que tal o cual bien está escaso, que la oferta de tal o cual bien está escasa. Por ejemplo, si llega a haber por alteración del cambio climático, de incremento de las temperaturas, un incremento sostenido de la temperatura promedio en el altiplano cundiboyacense, que es desde donde yo les estoy generando esta presentación, aquí en la ciudad de Utama, por ejemplo, o también en el departamento de Cundinamarca, o también en algunas otras zonas del país que son de tradición agropecuaria y digamos la extracción lechera es muy importante, la industria de lácteos es muy importante. ¿De qué depende la industria de lácteos? Y ojo que quiero que tengan en cuenta todos estos ejemplos que estoy dando para que sustenten muy bien sus respuestas. La industria de lácteos depende del medio natural y de la no alteración por cambio climático, por ejemplo, del medio natural en donde se puede, digamos, implementar sosteniblemente la industria láctea, el ganado lácteo, más que cualquier otro escenario. Entonces son las sabanas verdes del altiplano cundiboyacense. Tenemos en el Tolima también escenarios en donde la industria ganadera es importante y en otros escenarios en donde digamos, esta esquemática es importante para generar un bien que depende mucho del medio ambiente. Si hay un incremento en la temperatura, los pastos se deterioran. Si la calidad de los pastos se deteriora y no hay agua, por ejemplo, una caída en la pluviosidad del medio ambiente en la temporada de pluviosidad se ve alterada. Entonces, obviamente que los costos para producir eso, productos lácteos, leche, la base de la leche, el yogur, etcétera, se va a ver afectado y los costos van a aumentar y entonces el famoso óptimo marshalliano de una curva de oferta y demanda o de una línea de oferta y demanda significa eso que se está mostrando aquí y que ustedes ya conocen por su microeconomía, desplazamiento hacia atrás de los óptimos, con menos cantidad a mayor precio. Eso es lo que ya conocemos en todos los mercados agropecuarios, en mercados de escenarios en donde, digamos, la dinámica de la oferta y demanda está estrechamente relacionada con la alteración de los ciclos naturales, con el costo de los insumos, con los procesos de sustitución de los tres factores de la producción, tierra, trabajo y capital, etc. Y eso es muy sencillo. Si quieren graficar para explicarme y argumentar sus respuestas a sus preguntas con este tipo de gráficas marshallianas, perfectamente lo pueden hacer y pueden hacer sus informes finales, que ya casi tienen que entregarlos, así, de esta manera, con ese tipo de análisis marshalliano. O lo pueden hacer con el análisis del equilibrio paretiano, el análisis del equilibrio marginalista, propiamente dicho, que está en Pindic. En el libro que les voy a obsequiar de Pindic también encuentran este tipo de gráficas en donde se entiende con el análisis marginal propiamente dicho, el análisis de la producción, el análisis del comportamiento del empresario, o sea, el análisis propiamente marginalista como tal, el tema de los costes y las externalidades. Entonces aquí lo pueden interpretar también de esta forma. Y entonces tenemos el tema del coste marginal, y aquí tenemos el coste marginal por unidad empresarial, por ejemplo, y el coste social marginal. Y es lo mismo. Sucede que el coste marginal es una variable del agente oferente. Y entonces, cuando se incrementan los costos marginales o producir una unidad adicional, eso significa que la oferta va a tener también una dinámica más compleja, es decir, se van a incrementar los costes de producción. Y por ejemplo, en este caso, el precio que puede ser fijo por un periodo de tiempo específico, se encuentra con un coste marginal cada vez más al alza. Eso quiere decir que producir una unidad adicional de ese bien es más costoso y entonces ese coste marginal cada vez se va a aumentar y va a llegar a un punto donde el coste marginal va a superar, incluso igualar al coste social marginal de producir una unidad de ese bien, que es el mismo caso para el tema de la contaminación. Y entonces el coste externo es clave entender digamos, el concepto de coste externo ya aquí, demanda y oferta. Entonces tenemos la misma línea, la misma esquemática marshalliana, en donde combinamos la oferta, que en este caso sería el coste marginal o el coste por producir una unidad, a un precio determinado, combinada con una línea de demanda, que es la demanda del individuo. Ahí hay un punto de equilibrio.
pero resulta que si hay más contaminación, hay más dificultades para conseguir recursos naturales, tenemos que desplazar la línea de coste marginal hacia arriba, hacia atrás, en un desplazamiento de la línea de coste marginal, que no sería otra cosa que un desplazamiento de la línea o de la curva, en este caso de oferta empresarial o individual, hacia arriba. Lo mismo, es un desplazamiento hacia atrás de las líneas o curvas de oferta a lo largo de un comportamiento específico de la línea de demanda. Entonces, el problema de las externalidades visto con estas dos esquemáticas, la esquemática marginal y la primera que les mostré, la esquemática marshalliana, tienen que ver con eso, incremento en los costes de producción. Es decir, quiero que tengan claro para cuando vayan a argumentar sus respuestas que el tema de las externalidades es un tema que afecta básicamente a la oferta, porque las externalidades realmente no están afectando sustancialmente las demandas de los individuos. No es un problema más allá de las mismas demandas históricas que han manejado las mismas tendencias de consumo. Por ejemplo, el problema de la demanda de café es una demanda histórica que puede verse alterado con procesos de sustitución de bienes, como en el caso del té, el caso de la caída del mercado mundial cafetero, que después de los años 90 se vio afectado por escenarios de demanda que fueron, digamos, influenciados por nuevas conductas en el mercado. Pero realmente los escenarios de oferta en el mercado mundial cafetero que han sido drásticos y que han afectado la cuota mundial cafetera, por ejemplo, han sido temas, uno, de medio ambiente, las heladas en el Brasil; dos, temas de procesos técnicos, la mayor o menor productividad de países como Brasil, Costa Rica, produciendo esa cuota mundial cafetera; tres, procesos de sustitución de insumos; cuatro, esos procesos en donde hoy en día están involucrados lo que estamos diciendo aquí, que es clave para las externalidades, y el tema del medio ambiente. Las alteraciones en el medio ambiente, sí, claro que tienen que estar afectando los mercados mundiales agropecuarios y los mercados mundiales agrícolas y de alimentos. Y esto se ve reflejado en este análisis, tanto marshalliano como marginalista. En ese orden de ideas hay que tener claro que el resultado tiene que ser el mismo, y que significa ese incremento en los costes de producción, no es otra cosa. Y un incremento en los costes de producción, tanto en la interpretación aquí marshalliana como en la interpretación aquí marginalista, significa un mayor precio de oferta de un bien que es más escaso cada vez. Y entonces ese es el problema con los bienes que dependen, como les decía, de escenarios muy naturales, los bienes de origen agropecuario, silvopastoril, el tema de la pesca, la industria pesquera. Acuérdense que Colombia es un país con una industria pesquera, sobre todo en el litoral pacífico, muy importante, con empresas que tanto en alianza con empresas ecuatorianas y peruanas han estado operando mucho tiempo, se han visto afectadas por esas alteraciones y esos cambios climáticos. Entonces tenemos las empresas atuneras colombianas o colombo-ecuatorianas, que han venido ocupando pues un espacio importante en el quehacer de esa actividad, que depende mucho de los recursos no renovables. El tema de los recursos o los bienes forestales, no solo el papel, no solo el papel para la industria de impresión y otras industrias de bienes durables y semidurables industriales en Colombia y en estos países, sino el tema de renovación de los recursos hídricos está muy relacionado con el tema de lo hidroforestal y lo agroforestal. Entonces, tener en cuenta también todos estos ejemplos que les estoy dando para que fortalezcan, y yo lo que quiero en este CIPAS es eso, fortalezcan su argumentación, porque les voy a decir otra cosa, las gráficas están ahí, se las voy a aceptar como las extraigan y las extracten de las fuentes, solo quiero que citen las fuentes de consulta. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, citar las fuentes de consulta. Esta gráfica la saqué de tal libro, de tal texto, y la interpretación para el caso 1, para el caso 2 es tal y tal y tal, y la interpretación en términos de mercado es esta y esta y esta. El aporte de ustedes como economistas y en este curso es la interpretación, porque las gráficas están. Si quieren hacerlas en Excel, háganlas. Ahorita para el ejercicio escogido les indicaré que si quieren y las pueden hacer en Excel, háganlo, pero hay una particularidad que les quiero comentar sobre los ejercicios que ya ustedes conocerán y vamos a hablar de eso. Y lo mismo para las preguntas. Si quieren hacer el sustento con estas gráficas o hacer una gráfica en Excel, generarla ustedes manejan mejor el Excel que yo, entonces lo pueden hacer. No es sino trabajar el Excel, las celdas y acopiar los datos, y en el modo igual, pues simplemente montan ahí los datos y les sale una gráfica
generar una gráfica alterna. Entonces eso es algo muy sencillo, como quieran, pero lo que yo voy a ver es la interpretación. Y lo mismo, las externalidades positivas. Para PINDIC entonces tenemos PINDIC 2017, que es esta, bueno, y esta es de Mankiw, de Gregory Mankiw. Tenemos las dos fuentes. Para PINDIC, pues el análisis marginal de las externalidades positivas, y para Gregory Mankiw, el análisis marginal de las externalidades positivas. ¿Qué es una externalidad positiva? Algo, algún bien, un proceso de oferta de un bien que es más amplio y que nos genera cosas buenas a nosotros, a los consumidores. Por eso hay una particularidad, la mayor parte de las externalidades positivas está asociada con el análisis de los bienes públicos. Entonces, por eso es que aquí en este capítulo y en este rack de conocimiento del curso de Economía Ambiental y en las fuentes de consulta, se asocia siempre el tema de externalidades con el tema de bienes públicos. ¿Alguien sabe qué son bienes públicos? Les pregunto yo a ustedes, estimados compañeros, estimados jóvenes, ¿qué creen ustedes que sean bienes públicos? ¿Por qué son tan importantes los bienes públicos, pues? ¿Qué Profe, me pues los dicen? bienes públicos son lo que está disponible para cualquier ciudadano sin excepción alguna Muy en bien, el uso, ¿no? sin excepción alguna, porque son dos cositas. Dos cositas. Son bienes, digamos, eso en microeconomía tienen un nombre específico. Tienen dos características o dos categorías, no rivales y no excluyentes. Te lo ha dicho bien. Son bienes que todos lo pueden aprovechar. No rivales y no excluyentes. Por ejemplo, no rivales, entonces no hay un escenario en donde los bienes en un proceso de consumo tengan que estar enfrentados en escenarios de competencia unos frente a otros. Y no excluyentes quiere decir que todos pueden aprovechar ese tipo de bienes en escenarios de consumo. El mejor ejemplo de esos bienes con esas características son los bienes suministrados por agentes como los gobiernos. Y el mejor ejemplo de un bien de ese tipo son las carreteras y la educación pública. Por eso los mejores escenarios para analizar microeconómicamente las externalidades positivas son los bienes públicos. Y aquí en esta fuente, aquí tomé el pantallazo de estas fuentes, como les decía, que las quiero que revisen esos dos textos. Por favor, mañana estaremos al tanto de que yo les divulgue esos textos, porque, y si quieren tomar esos gráficos de ahí, háganlos o háganlos en Excel o en algún otro recurso audiovisual que ustedes tengan a bien y que manejen, y hacen las gráficas como quieran y les ponen sus textos, sus interpretaciones, sus etiquetas y dan ejemplos y los interpretan al caso que escojan. Entonces, por ejemplo, aquí se habla mucho del tema de la educación y el óptimo social. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa tener más disponibilidad para que los consumidores accedan a una educación cuando la educación privada o el mercado privado no puede hacerlo, no puede suministrar un bien como la educación? Pues significa que hay más oferta. Entonces, tanto como en el primer caso, en el caso de las externalidades positivas, el hecho de que haya esas externalidades significa que hay más oferta de ese bien. Al igual que en el caso de las externalidades negativas, lo que hace, lo que se sucede cuando hay externalidades positivas es que se afecta el escenario de consumo de equilibrio, tanto de oferta como de demanda. Entonces, cuando hay más educación porque está suministrada por el Estado en el tema de la educación pública, o cuando hay más infraestructura como la infraestructura de carreteras suministrada por el Estado, cuando hay más infraestructura de ferrocarriles, puertos, aeropuertos, porque está suministrado por el Estado, ese bien se ve alterado. Entonces tenemos un nuevo óptimo y aquí lo que se desplaza, por ejemplo, por un lado, tenemos aquí que se desplaza la cantidad ofrecida, pero y la cantidad demandada también se desplaza. Entonces se puede ver desde las dos líneas. Usted puede verlo como que primero se desplaza la demanda, pero después posteriormente se desplaza la oferta. Entonces, al igual que en el primer caso, son desplazamientos ya hacia adelante de la línea de oferta y de la línea de demanda para encontrar un nuevo nivel de equilibrio a un menor precio y una mayor cantidad ofrecida. Entonces, cuando en un mercado como el de la educación universitaria tenemos las universidades privadas y las universidades públicas, el hecho de que haya educación pública que satisfaga la demanda que muchos requieren de educación universitaria privada y que el sector privado no lo puede hacer, pues el sector público lo puede, digamos, ofrecer, es decir, puede satisfacer ese exceso de demanda ofreciendo más de ese bien a un menor precio. Entonces ahí tenemos el efecto de una externalidad, porque, digámoslo, distorsiona de manera artificial, por decirlo de alguna forma,
el mercado, la oferta del mercado, y puede generar un bien que tiene esas dos características. Una característica que tiene que ver con un bien no excluyente y que es un bien no rival. Entonces, carreteras, sistemas férreos, puertos, aeropuertos, que exista una aerolínea como Satena, por ejemplo, que es una aerolínea que todavía tiene ese carácter de ser la empresa de aviación del gobierno nacional, con participación privada, claro que sí, pero que uno de sus objetivos es ofrecer pasajes aéreos a los territorios nacionales a menor costo. Entonces eso tiene que ver con un bien público que es no excluyente y que es no rival. Y que más allá de competir o no con el sector privado digamos, de transporte aéreo, lo que está haciendo es tratar de cubrir ese faltante o de llenar ese mercado que no está siendo abastecido suficientemente. Y entonces la forma de verlo para los beneficios externos es este. En el análisis marginalista, la externalidad es ofrecer un bien a un precio constante para que tanto unos como otros puedan acceder a ese bien y las señales de mercado tengan que ver con un precio constante en ese mercado. Entonces, el precio constante, por ejemplo, en el mercado de la educación significa un valor de una matrícula o una colegiatura, o por ejemplo, para la educación secundaria pública, ¿sí? Entonces, cuando las matrículas son estándar, o cuando los servicios de salud, ese es el otro gran ejemplo de atención médica por parte de las ESES, que son los hospitales públicos aquí en el caso colombiano, o de los seguros Medicare públicos en el caso, por ejemplo, de países como Estados Unidos. Eso significa y no es otra cosa que ofrecer a un precio constante el bien, la oferta de ese bien. Y incrementos en la demanda por ese bien simplemente serán satisfechos o satisfacidos, por decirlo de alguna manera, en escenarios en donde no hay rivalidad y no hay exclusión. Ese es el escenario. Si quieren utilizar entonces estas fuentes para argumentar sus respuestas, graficándolos de esta manera, la interpretación gráfica de las externalidades positivas tiene que ver con lo de los bienes públicos, ¿sí? Que aquí ya lo tenemos con la interpretación, reitero, en donde el coste marginal para producir bienes públicos tiene que ser, se traduce como el precio de oferta de ese bien. Entonces, aquí el problema es, aquí no va a haber problema con la oferta del bien, aquí va a haber, digamos, es dinámica con la demanda del bien, con la suma de las demandas individuales. Y lo mismo, aquí no va a haber problema con el desplazamiento de la demanda, con el aumento de la demanda, porque siempre va a haber formas de satisfacer el bien, porque, por ejemplo, en este caso el gobierno se encarga de satisfacer esa demanda insatisfecha. Entonces siempre va a haber desplazamientos hacia adelante y hacia arriba, tanto de la línea de oferta como de la línea de demanda. Entonces, básicamente es eso, la interpretación o el contexto marginalista, microeconómico y marshaliano de lo que es. No hablo aquí de Pigou directamente porque pues el análisis de Pigou no es, digamos, para la didáctica no es tan esencial acá. Y de eso lo hablaré en el segunda web conference y en el otro CIPA, simplemente por reseña histórica, porque tenemos que entender cuál es el aporte de las escuelas económicas marginalistas, sobre todo lo que es la economía contemporánea, Keynes, marginalismo, economía clásica, neoclásica, nuevos clásicos, monetaristas, etcétera, al análisis económico, y en este caso para la economía ambiental no es la excepción. Entonces es como ese contexto, y pues el aporte del profesor Pigou, digamos, a nivel de la concreción pedagógica y a nivel de la concreción epistemológica de lo que son las categorías transmitidas, pues no es, digamos, aporta más, digamos, por decirlo de otra forma, el análisis que hace el marginalismo y que hace Marshall para entender el tema de externalidades, que lo pudo haber hecho el propio Pigou. Pero las ideas básicas de desarrollo de Pigou y de los efectos de las externalidades y de los bienes públicos en la economía, pues sí son muy de Pigou, muy del modelo de Pigou, que después pues adoptaron otras escuelas de pensamiento y que se sumaron al aporte de, por ejemplo, institucionalistas, neoinstitucionalistas, la economía agregada, cuál es el papel del Estado en una economía, cuál es el papel del Estado en la economía agregada, como en el caso de Keynes, del sistema keynesiano y otros escenarios de escuelas actuales. Como lo digo, institucionalistas, neoinstitucionalistas, el tema de la crítica a la economía clásica actual que hacen, por ejemplo, Stiglitz y que hace, por ejemplo, Krugman, cuando habla del papel del Estado en la organización y reorganización
del entorno económico, macroeconómico y empresarial para evitar las crisis, etcétera, etcétera, y para cumplir su función social en el ámbito de la economía tanto nacional como mundial. Entonces a eso se refiere, digamos, el contexto que hay que entender dentro de la, digamos, dentro de del análisis microeconómico y económico. Ahora bien, nos vamos ya a la guía de actividades. Ahora sí nos vamos pues a las preguntas. Y ojo, porque aquí vamos a hacer ya de una vez el contexto de las preguntas que se plantean. ¿Qué es una externalidad en economía? Ya ustedes han venido contestando, ¿qué me dicen? Ya tienen las respuestas. A, una falla en la regulación gubernamental. B, un efecto positivo o negativo de una actividad económica. C, un beneficio exclusivo. Según lo que hablé, ustedes entonces, ¿qué creen que es una externalidad? D, un aumento de los costos de producción debido a la inflación. ¿Qué me dicen? Eh, Porque aquí todas estas respuestas tienen algo de verdad, pero tendrán que escoger una. Y por favor, creo que, ¿quién va a hablar? Si no es Sofía, Angie, bueno, Angie acabó de entrar también, y Karen Juliet, bienvenidas. Pero, ¿quién me va a decir algo? No sé si es alguna de las señoritas. yo, tutor, sí, Ah, ok, sería Angie. la B, La B. Entonces, muy un bien por efecto escoger positivo o una. negativo de una actividad económica que afecta a terceros no involucrados directamente. Muy bien, pero no se van a quedar, bien, sí, correcto, no se van a quedar con solo esa respuesta. ¿Qué tienen que hacer? Argumentar, porque la Justificarla, misión de sí. ustedes es justificarla con sus palabras. Y vamos a ser aquí muy sinceros. Lo pueden justificar con sus palabras en texto y también gráficamente, recurriendo a, como les dije, cualquiera de esas gráficas, pero no es poner la gráfica ahí, es decir, en el caso que he visto en mi región, por ejemplo, ¿de dónde es Angie? Yo vivo en Mosquera. Entonces, he podido ver que la zona franca internacional de Mosquera en Cundinamarca ha afectado por contaminación tal y tal escenario hídrico, y esto ve afectado a las empresas, por ejemplo, productoras de leche, que Mosquera es muy Cundinamarca, es cierto. Eso es lo que voy a calificar. Que Ok. contextualicen por qué. Y les voy a decir por qué, y le voy a decir a todos, a Angie, todos. Porque es que todo lo pueden sacar de dónde. ¿De dónde están sacando ahora? Sincerémonos, ¿de dónde están sacando los estudiantes ahora las respuestas a sus preguntas de sus actividades y tareas? En todos los escenarios académicos ahora, no solo la UNAD, todos. De la inteligencia artificial se están apoyando todos, pero pues ahí sí como, no sé, Díganme. yo pienso que la inteligencia artificial es un recurso que está, pero es un recurso que hay que fundamentar y hay que Muy bien, argumentar. ¿Por qué? muy O sea, bien. porque digamos, yo me puedo apoyar en ella, ella me puede tirar una serie de argumentos, Sí, pero señor. así como el cuento, usted tiene que masticar antes de tragar, y si usted no busca en un, digamos, en la bibliografía y no se apoya, pues no va a hacer Muy nada, bien, porque simplemente lo que va a hacer es copiar el argumento de algo que está creado para agilizar algunas cositas, pero su conocimiento en qué queda. muy bien, perfecto. Ese es el uso ético y correcto y contextual de la inteligencia artificial. Entonces, lo que dice Jessy, pues le va a lanzar un poco de cosas y hasta, yo lo he visto, puede lanzar datos incluso errados o muy desactualizados. Entonces, el trabajo de ustedes es ese. Y por favor, citar si fuentes. Si sacaron de la inteligencia artificial día tal consultado, ustedes transforman ese argumento, lo redactan, lo miran si es cierto, si es correcto. Si dicen una locura, no vale. Pierden. ¿Y gracias a quién pierde? A la inteligencia artificial. ¿Sí me entienden? Entonces, eso, por eso le decía a Angie. Entonces, lo que Angie me está diciendo, la respuesta es que la C, me decías, una externalidad, la B. La B, para mí la B. Entonces, muy bien, para Ángela me tienes que argumentar con un ejemplo, así como les estaba diciendo. No, es que en Mosquera sucede esto y esto y esto, y he visto yo y se ve y los registros, y el municipio de Mosquera ha detectado esto y se ha presentado este problema con la comunidad, que la externalidad que genera, por ejemplo, la zona franca o que la empresa productora de tal y tal. En Mosquera no hay, pero por ejemplo hay vecinos de ustedes en Cundinamarca, están en Villapinzón, el tema de los cueros y el curtiembre, el tema de Chocontá, con la comunicación y otras industrias también que tienen que ver con transformación. En Cundinamarca sí que hay ejemplos. ¿Cuántos son de Cundinamarca? Angie, Jessy, creo que es de Cundinamarca. No, no, señor, yo soy de Ah, Pureza perdón, y Caquetá. disculpe. Ah, Pero bueno, entonces listo. Pero hay, yo ahí apoyé mi respuesta porque pues yo la subí en el foro como sí, pues ya la muy mayoría. pegada al libro, ¿no? A las bibliografías.
pero pues yo digamos en esa respuesta que hice yo lo centré fue en el tema de la ganadería, porque es que acá en Perfecto, Florencia o en el Caquetá pues causa externalidades en el tema del uso y perfecto. degradador de los suelos y el medio ambiente, entonces Sí, yo me fui señor. por ese lado. Entonces, Altillanura, lo que antes eran territorios nacionales, y Florencia, esta zona que pues ya es muy integrada al centro del país prácticamente, pero que ha tenido una vocación agropecuaria muy fortalecida y que esto ha venido cambiando. Claro que sí, lo que está diciendo Jessy es muy cierto. Eso es lo que hay que mirar. Y lo que pues Angie quiere expresar en su respuesta, que es correcta esa, pero decirlo por qué. Y yo sé que Angie va a poder tener muchos argumentos y muchas fuentes para fortalecer esos argumentos. Entonces es eso. Y lo mismo en los Es ejercicios. más, Dígame. es más, tutor, llevarlo a una situación real, sí, palpable, que nosotros podamos Sí, así. identificar y justificar, más que justificar el por qué es esa, porque pues Mm, claramente se puede justificar si es una em, afectada a terceros, pero es más, entiendo que tratar de llevarlo a una realidad, algo perfecto, que podamos perfecto. identificar. Y que si lo van a soportar con una de estas gráficas diciendo en la gráfica se podría ver esto de tal y tal forma. No decir, esta es la gráfica para eso, no, y le copian y pegan ahí. Yo eso fue lo que yo hice ahí, copiar el pantallazo y pegar, pero les expliqué, es que la gráfica implica esto. Entonces, si lo que está diciendo Jessy es cierto, entonces el tema ganadero en no solo Florencia, entonces en Meta, aquí más arriba Casanare, aquí más arriba Arauca, el tema ganadero no nos engañemos, se ha visto afectado por el medio ambiente, por el clima, por el cambio climático, todo el tema de los cambios muy alterados en las estaciones de lluvia, de pluviosidad en todo el país. No me, diga, no me digan que no es así, porque Yesid lo sabe mejor cómo es el tema de drástico en estas zonas y el tema ganadero es muy clave. Entonces, a pesar de que no es un tema excesivamente de recursos no renovables, sí tiene que ver con todos estos procesos. Entonces me lo expresan y la gráfica se ve así, entonces entonces la oferta ganadera de tal municipio, de tal región se podría ver afectada así, así, así. Lo mismo hay en Cundinamarca, es lo que les decía, así que hay ejemplos. Todo el departamento de Cundinamarca, sobre todo la zona la sabana de Bogotá, hoy en día eso no era así hace 50 años, pero hoy en día esto es por este desarrollo global que tenemos, Cundinamarca y la sabana no es más que una extensión del mercado global mundial. Entonces es como eso, contextualizar todos estos escenarios. No sé si Juan Carlos, Karen y Sofía creo que están en Antioquia, en el eje cafetero, no sé, en Santander. Mirar en sus Yo escenarios. soy del Caquetá. Juliet, Karin Juliet, Buenas noches, señor. Yo buenas soy noches. del Caquetá. De Caqueta también. Tengo Sí, amigos señor. de Caqueta, he tenido a lo largo de mi vida, amigos, mis buenos amigos de Florencia. Sí, claro, la vocación agropecuaria de Florencia y del vecino del Meta. Entonces, lo mismo, además porque el departamento del Caquetá ha sido un departamento que se ha venido desarrollando sostenidamente en los procesos de ampliación de lo que llaman la frontera agrícola, pero utilizando y recurriendo mucho a lo que son los recursos no renovables. Eso no nos engañemos. Entonces, Colombia y todos los países tienen esa interdependencia. Entonces, el tema de las externalidades va a estar también metido ahí, incluso en la economía de escala, en la gran economía capitalista. Entonces, por eso, si Angie dice que esa es la respuesta, pues bueno, si lo argumenta así y dice que sí, vamos a ver, vamos a mirar. Yo apenas les voy a dar pistas para que tengan en cuenta y pueden ir anotando. Yo lo hice en la web pasada, pero aquí vamos a hacer el ejercicio. Además dice, un beneficio exclusivo para bueno, vamos a la primera, una falla en la regulación gubernamental, pues resulta que las externalidades sí tienen que ver con fallas en regulación gubernamental. Sí, claro que sí, porque si el gobierno no tiene unas leyes ambientales muy drásticas, muy claras, resulta que las empresas hacen vertimientos, las empresas mineras, las otras empresas, la Drummond, esta otra empresa va y vierte mercurio en las fuentes hídricas y se tiró todo. ¿Y eso realmente de dónde viene? De falta de una regulación gubernamental bien drástica y que se cumplan las leyes. ¿Pero será esa la respuesta? B, un Esa es efecto positivo. esa es la respuesta de la pregunta 2. Bueno, ya casi llegamos. Dice, ve un efecto positivo o negativo de una actividad económica que afecta a terceros. Resulta que Angie dice un efecto positivo o negativo. Pues si va Angie al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sí, esa es la respuesta, porque dice un efecto, una externalidad es un efecto. Entonces, muchas de las respuestas tipo de CAES las logran ustedes siendo muy duros
por intuición, ¿sí? Como que guiándose por intuición y por su capacidad de, digamos, identificar los símbolos idiomáticos y ese tipo de cosas. Pero sí, es cierto, un efecto positivo o negativo, entonces, pero tiene que argumentar por qué, así como lo está haciendo Angie y como quiere, digamos, ampliar el escenario eh, Yesid y, bueno, no sé, me dice Karen que por el lado de, así más o menos, por el lado de Florencia, Caquetá, todos los ejemplos que se puedan ver, así, para que ustedes me demuestren, que esa sí es la respuesta o que esa no es la respuesta. Entonces sí, la B puede ser, sí, digamos que sí, pero tienen que argumentar y eso es lo que voy a mirar en la calificación de la rúbrica. Y dice Yesid que ¿quién fue el que dijo? ¿Yesid o Juan Carlos? Que esa era ¿Sobre la qué, respuesta de profe? la sí, Yesid, que esa era la respuesta de la siguiente. Es Pues que se vamos a ver si relaciona, se relaciona. muy bien, entonces puede ser ambigua porque se relaciona. Pues vamos a ver si es cierto. ¿Cuál es un ejemplo de política? Ah, muy bien. Me gusta ese tipo de análisis. ¿Cuál es un ejemplo de política pública diseñada para corregir externalidades negativas? Muy bien. Que no hayan fallas en la regulación gubernamental, ese es el objetivo perfecto. Entonces, esa A está relacionada con algunas de las respuestas acá. Muy bien. ¿Cuál es un ejemplo de política pública diseñada para corregir externalidades negativas? A, reducir los impuestos a las empresas para incentivar su crecimiento. B, prohibir la importación de bienes de consumo masivo. C, imponer impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono. Y D, ofrecer subsidios. Como dice Yesid, es que una de las cosas que tiene que haber es una regulación gubernamental dura, fuerte. ¿Y eso cómo se traduce aquí en cualquiera de estas respuestas? En prohibir la importación de bienes, muy bien. La sacan por, la sacan por acto reflejo. Sí, ese es el tipo de análisis que quiero, muy bien. Pero entonces, como dice Jessy, tiene que argumentarme con sus escenarios que me está comentando de su región, la vocación agrícola, el proceso histórico, lo que ha visto, lo que se puede ver, vislumbrar, y lo que dice Angie también de sus escenarios que percibe. Y allá en el departamento de Caquetá, en donde está apostada Karen, etcétera, etcétera. Entonces es como contextualizar con habilidad, saber ser muy hábiles en ese tipo de contextualización y ahí les va bien. Entonces no necesitan tampoco esganitarse y ya la gráfica que retrotraigan ahí la van a copiar, acoplar a ese análisis para que yo me convenza de que esa es la respuesta y les vaya bien en la rúbrica. Y la siguiente en inglés. Entonces yo sé que no todos son buenos en inglés, otros más, otros menos, seamos honestos, vamos al traductor de Google, pero saber traducir. Entonces, por eso está resaltado aquí. ¿Cuál de los siguientes es la mejor política para generar o redireccionar externalidades negativas, o para disminuir las externalidades negativas causadas por la polución, por el factor polución, bueno, por el tema polución? Entonces tiene que ver con, muy parecida a la pregunta 2, ¿cuál es la mejor política? Lo que decía Jessy, que no haya fallas en la regulación gubernamental y eso pasa en todos los países. Aquí hay un Ministerio del Medio Ambiente, en Estados Unidos hay agencias del medio ambiente, cada estado tiene unas regulaciones medioambientales muy drásticas. Colombia tiene el Ministerio del Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ¿funcionan o no funcionan? Si un agente contaminante minero está contaminando las fuentes hídricas, o una de dos, una empresa que está realizando una infraestructura, construyendo un puerto, una infraestructura y está contaminando, es porque o la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, o el Ministerio de Ambiente no están funcionando como deben, quiere decir que hay fallas en la regulación gubernamental. Sí, como lo dijo Jessy aquí. Entonces la respuesta va a estar también relacionada con alguna de estas. Entonces, ¿cuál sería la mejor de las medidas gubernamentales que disminuyan la polución? ¿Qué es la polución? La que genera el gas carbónico, ¿no? El dióxido carbónico, el CO2 creo que se llama, químicamente hablando. ¿Cuál sería? Entonces, aquí hablan de tax y aquí hablan de imposing. Entonces, esto significa imponer impuestos a las fábricas o factorías eh, que producen esta contaminación, que incrementan los costos medioambientales. Imponer, ¿será esa? Analícenlo ustedes. ¿Será incrementar la producción de bienes y servicios? Pues no, porque aquí no estamos hablando de cómo se hace más productiva una economía, estamos hablando de un tema de externalidades. ¿Será proveer subsidios a las empresas o fábricas o factorías
para que bajen sus costos de producción? No, porque no estamos hablando del tema de productividad como tal. Entonces, ¿no será la B o será la C? Entonces, miren, a ver, La y C, lo la C. mismo. Ah, bueno, entonces, pero tiene que argumentar. Sí, sí, estamos hablando de externalidades. Y para el tema de las externalidades positivas y negativas, generalmente la economía es un escenario de incentivos. Digamos, ténganlo presente para el resto de sus días. El tema de la economía es un escenario de incentivos para sus regiones, para su quehacer profesional, para sus análisis, para muchos de ustedes cuando vayan a participar en la cuestión, en la cosa pública, para cuando estén en sus regiones, en sus poblaciones, participando en los escenarios públicos y comunitarios. Bueno, qué sé yo. El tema de la economía es un tema de incentivos y de desincentivos. Si usted quiere incentivar algo, le pone subsidios. Si usted quiere, o le quita impuestos. Si usted quiere desincentivar algo, le pone impuestos, le sube impuestos o le quita subsidios. Así de sencillo. Entonces, Jessy ha vuelto a decir, puede ser esa, sí, puede ser la C, porque argumenten con el tema de incentivos y desincentivos fiscales y no fiscales, fiscales y parafiscales. Acuérdense, por favor, de eso. Si quieren incentivar que las empresas no contaminen las mineras, no contaminen las cuencas hídricas, incentivos y desincentivos fiscales para fiscales. Otros pueden ser para fiscales, los policivos, por ejemplo, acciones de policivas de sancionamiento a empresas, pero eso es un tema más complejo, también están ahí. Pregunta, bueno, y presenten su respuesta en inglés. No nos vamos a esa polémica, ustedes ya lo han dicho, el uso responsable de los traductores y de la inteligencia artificial, pero que convenzan con argumentos. ¿Estamos de acuerdo? 4. ¿Por qué los bienes, 8:59, ya casi tengo que ir a la otra reunión, ¿por qué los bienes públicos suelen generar fallos de mercado? ¿Por qué? Los bienes públicos suelen generar fallos de mercado, porque voy a hacer lo posible de pasarme unos minuticos y ir a un poco al ejercicio 1. ¿Listo? ¿Por qué los bienes públicos suelen generar fallos de mercado? Lo que les decía al principio. Los bienes públicos lo que hacen es como alterar artificialmente el resto del mercado en donde todo se ajusta por oferta y demanda. ¿Qué me dicen ustedes? Porque los consumidores siempre están dispuestos a pagar más, porque no es posible excluir a quienes no lo financian, porque el Estado controla totalmente su producción o porque su demanda siempre es mayor que la oferta. Yo me lancé por la B. Porque no, dice Yesido o Yesi, Sí, ¿sí? sí, señor. Sí, Es que señor. las Yo me voces se Yo, lancé parecen. por yo esa. también, yo también me fui por la B, Yo- ¿Quién dice? Angie. Angie, perfecto. Listo, entonces va a ser por la B. No, no, mentira, toca saber por qué. Entonces, va a ser la B porque dice la B que porque no es posible excluir a los que no los financian, lo que lleva a problemas de free riders o polizones. Muy bien, porque en la diapositiva que les mostré les dije que los bienes públicos eran no excluyentes, sino eh, no excluyentes Rivales. y no rivales. Y eso de ser no excluyente y no rivales genera también en la microeconomía está este concepto. Usted va a los micros, a los textos, y en esos capítulos encuentra esto de free riders, los polizones. Sí, tiene razón. Entonces, los polizones son los que se montan en Transmilenio. Eso es un polizón, los que hacen cola incluso para no pagar. Qué cosa chistoso, ¿no? Pero bueno, así es, esos son los polizones. Muy bien, la B. Argumentenme, por favor. Y si quieren graficar, como les decía. Pregunta 5 para ir avanzando. Una ciudad el gobierno desea garantizar el acceso a un alumbrado público, ¿cierto? O sea, el famoso alumbrado público de las uniones temporales. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para financiar este bien público? Porque eso sí sale de plata. Las empresas no van a mandarse la mano al drill para eso. A, cobrar una tarifa fija por el uso de alumbrado público en cada hogar. B, privatizar el servicio para que solo quienes puedan pagarlo disfruten. C, financiar el alumbrado público a través de impuestos generales. De eliminar el servicio porque no genera ingresos. ¿Cuál sería? ¿Qué dicen ustedes? Pues esta, profe, yo La me C, lancé profe. por la C porque pues es como el sistema tradicional, ¿no? Eso Sí, más además centrado es lo como a la más rápido. realidad. Ujú. Claro, y lo más expedito para las uniones temporales que contratan es coger y financiar el alumbrado público a través de un impuesto general que se cobra, por ejemplo, en las tarifas de el recibo de la luz, por ejemplo. Entonces, esas tasas, esas tax de las que habla la otra pregunta, son los sistemas más expeditos. Muy bien. Argumentarlo por qué, ¿no? Por la eficiencia, por la logística, etcétera, etcétera.
Paso 3, público. Bueno, paso 3, publique sus respuestas. Ya saben cómo publicar. El trabajo es colaborativo o individual. Entonces ya Es saben Individual, cómo. individual. individual. Individual, entonces ya saben cómo. Y pasan al ejercicio escogido. La mayor parte del ejercicio escogido por todos, casi he visto, fue el número 1. Entonces rápidamente voy a hacerles una alusión al ejercicio por aquí, porque yo sé que lo van a, y lo están, digamos, implementando a través de la inteligencia artificial, no nos engañemos. ¿Qué es lo que entonces, para compensar eso, qué es lo que les voy entonces yo a pedir a ustedes con ese ejercicio número 1, ya que están haciendo y recurriendo a eso? 1, que citen la fuente. 2, que si lo sacaron a través de alguno de los libros de ejercicios, por ejemplo el de Nicholson o el de Varian, que citen la fuente. Si lo hicieron por la inteligencia, que citen la fuente. Y por favor, la interpretación del ejercicio, o sea, en cada paso la interpretación. Entonces, por ejemplo, aquí ejercicio 1. A este ejercicio 1, perdón, aquí abro, ejercicio 1, economía ambiental, que está acá, sí, desarrollado, mire. Entonces, dice, aquí están los términos de referencia, lo que hay que hallar es, primero, cogen ingreso total es igual a precio por cantidad y reemplazan. No, lo pueden hacer si quieren por inteligencia artificial, eso es en términos generales, pero lo que yo quiero es que a cada paso le en la interpretación y la interpretación final y el por qué se hace así. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio 1 lo que les pide es, vuelvo nuevamente a la rúbrica, discúlpenme a la rúbrica, perdón, aquí, el ejercicio 1, aquí arriba les pide, miren, la empresa Nazca produce actualmente un costo marginal dado por, entonces toda función de costo es una función con una variable dependiente que es la cantidad. Entonces, una función de costo, ¿qué quiere decir esto? Que los costos para cualquier unidad productiva de empresa se incrementan cuando se incrementan las cantidades. ¿Listo? O sea que está en función directa de las cantidades. Se incrementan los costos marginales y se incrementan las cantidades producidas. Eso no tiene ninguna discusión. En microeconomía las funciones de costos marginales y de costos totales se incrementan si se incrementan las cantidades producidas. Luego nos dan un costo marginal, que es la función de costo, pero marginal, que es igual a 200. Luego nos dan la función de demanda. ¿Cuál es la función de demanda aquí? Precio es igual a 900 menos 25. ¿Qué es lo que sucede? Interpretar qué es lo que hicieron acá. Aquí lo que hicieron fue, si quieren sacar la función de demanda, es invertir esta y despejar la Q. Y entonces en invertirla ahí se hallan la Q y esa es la Q igual a tanto, lo que les dé, y ahí encuentran la función de demanda. Eso hasta también se lo hace la inteligencia artificial, pero es la interpretación de qué es lo que están haciendo. Entonces, lo primero que tienen que hallar es la cantidad de producción y es lo que encuentran en cualquier desarrollo. Entonces, en ese desarrollo cualquiera, discúlpenme, voy a ir aquí al otro, aquí, ejercicio 1. Entonces, aquí lo primero que hicieron es, hay otra condición microeconómica para maximizar. Y en microeconomía ustedes deben acordarse que la forma de maximizar los beneficios en el mercado competitivo es el punto donde el ingreso marginal se iguala al costo marginal. Por eso es que aquí sencillamente lo que se hace es igualar ingreso marginal igual a costo marginal. Perdón, este es el ejercicio, sí, este es el ejercicio 1, perfecto. Entonces, lo que hacen es igualar ingreso marginal igual a costo marginal. Y entonces aquí lo que hacen es ingreso total es igual a precio por cantidad, porque eso lo sabemos todos. Precio por cantidad es igual a lo que vendo por su precio es igual a todo lo que recibo con el ingreso. ¿Qué es lo que hacen? Despejar. Cogen y despejan la ecuación en donde está el precio, la multiplican por, la ecuación donde está el precio es esta que dice Q. Miren, aquí la tienen. Espérenme, aquí les muestro. Aquí la tienen. Donde está el precio es esta. 900 menos 25Q. Y la ecuación está de costo marginal, 50Q más 300. Entonces, ¿qué es lo que hacen esta de 50Q más 300? Perdón. Ingreso total. Si estamos hablando. Ah, miren, aquí está. 900 menos 50Q es igual a 50Q más 300. Igualan los dos escenarios en donde ingreso marginal es igual a costo marginal. 900 menos 50Q es igual a 50Q más 300. ¿Por qué? Porque esta es la derivada, porque toda función derivada es una función marginal. Entonces, estos 50Q más 300 es esta primera ecuación aquí derivada. Esta de acá, esta 50Q más 300 es la derivada, es el costo marginal. Entonces, si ya están derivadas, lo que hacen es igualarlas y obtienen la función del precio. Y el precio
QP es igual a 6 y entonces el precio es igual a 750. Y entonces ya teniendo el precio ahí, lo que hacen es hallar el beneficio y hacen una integral. La integral es esto. ¿Cuál es la integral? ¿Por qué la integran? Porque tienen que hallar el costo total, porque tienen una función derivada. Si tenemos una función derivada y queremos llevarla a sus términos absolutos, o sea, la total, tienen que integrarla. Eso no tiene complique. Entonces, toda la función integrada lo que hace es incrementar el exponencial de la variable dependiente y aquí lo que hace es reducir la magnitud del coeficiente que acompaña la variable dependiente generalmente por la mitad. Ese es el proceso de integración, más C. Entonces, esta es la función de costo total. Eso no tiene complique. Yo lo que quiero es que si la van a sacar por inteligencia artificial, por favor la interpreten cada paso. Y al final hayan el ingreso total, porque si quieren hallar el beneficio, tienen que obtener una función de beneficio que es pi, aquí el símbolo pi, pi p. ¿Por qué? Porque beneficio es igual a ¿qué? A ingreso menos costo. Eso no tiene complique. Y si la van a generar en gráfica, tienen que interpretarme esa gráfica. Tienen que interpretarme esa gráfica. Entonces, me disculpan ya, por aquí me están escribiendo, tengo la otra reunión. En términos generales, yo les estoy diciendo y quiero que ustedes también sean muy honestos conmigo en ese tema del ejercicio escogido. Si van a escoger ese ejercicio el 1 o el 3, que es el tema de la empresa que está ahí, la empresa Nazca, es muy adecuado porque no es que les esté diciendo, si ven que quieren irse por cualquier otro ejercicio, lo pueden hacer. ¿Pero por qué? Porque es que el ejercicio 1 y el 3 de la empresa Nazca está hablando de el tema de la contaminación y de las externalidades en términos de costos, como lo percibe una empresa frente a la otra. Es por eso. Por eso, entonces es como muy adecuado ese ejercicio, ese caso de ejemplo que está para la empresa Nazca. Ya los otros un poquito más complejos, pero además que he visto que la mayor parte de ustedes se han guiado por ese ejercicio, lo han escogido, entonces quiero la interpretación. Y si van a pegar una gráfica, si la hacen en Excel ustedes con lo que han logrado allá del despeje, muy fácil, porque les sale en Excel muy fácil hacer la gráfica. Listo, entonces básicamente es eso. Voy a dejar de compartir. Les agradezco. Si tienen alguna duda, pues por el interno. Y pues la idea es que si puedo divulgarles esta grabación bien. Y lo de los libros que les voy a dejar entonces en el transcurso de mañana, porque la actividad se cierra el 23, pero los libros les van a servir para también las otras tareas, las otras actividades. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho. No sé, cualquier duda, situación, me manifiestan en el chat o en el interno. Les agradezco mucho, voy a dejar de grabar.